Muy buenas tardes, bienvenidos a la Ateneo de Jerez. Os agradezco vuestra asistencia en este día tan lluvioso que tenemos y esperemos que la conferencia resulte de interés. En primer lugar, esta es la primera conferencia que vamos a realizar del segundo ciclo de Hablemos del Silencio, que la vamos a desarrollar en distintas conferencias como la de hoy, que es la de Jerezanos en los campos nazis. El próximo día 19 de febrero tendremos el trabajo esclavo en Andalucía, que vendrá, el ponente será José Luis Gutiérrez Molina, un conocido historiador sobre la memoria histórica, un tema bastante desconocido también, el trabajo esclavo, que se ha desarrollado en Andalucía durante la época del franquismo. La tercera conferencia será un informe sobre las catas que se hicieron en el antiguo cementerio de Santo Domingo. Hará en el informe, vendrá Jorge Cepillo, que es el arqueólogo que dirigió las excavaciones, y también participará Amaro de la Calle como miembro de los familiares y amigos de la memoria histórica de Jerez. Luego tendremos otra cuarta conferencia donde hablaremos de la segunda exhumación de Benamahoma, los 65 cadáveres en el cementerio antiguo. Vendrá Juan Román, arqueólogo, que estará aquí con nosotros. Y luego la quinta conferencia será una mesa redonda sobre la actualidad de la memoria histórica de Andalucía y su desarrollo normativo. Estarán presentes Ángel del Río, que es de Amical Manshausen de Andalucía, y Luis Naranjo, que es el Foro de la Memoria Histórica de Córdoba. Bien, esto es lo que vamos a desarrollar dentro de este ciclo. Como ya hicimos en el anterior ciclo, hablemos del silencio, ¿no? El porqué del título, precisamente para ir conociendo parte de nuestra historia, que ha estado durante muchísimos años silenciada. Y bueno, y ahora mismo, con prácticamente 80 años después de que ocurrieron estos sucesos, es cuando más estamos hablando. Y parece mentira que el silencio haya llegado hasta tan tarde. En fin, y os voy a presentar un poco. Decíamos, un año más el Ateneo de Jerez y el Grupo Memorialista de Jerez organiza el ciclo Hablemos del Silencio. Como asociación cultural que somos, queremos conocer nuestro reciente pasado histórico, una etapa que se ha querido silenciar. No sabemos si para ocultar las barbaries que se cometieron o para silenciar, ocultar a los responsables de aquella tragedia que supuso la muerte y represión de miles de conciudadanos. Es nuestro afán conocer la historia reciente para sacar conclusiones y conocer la verdad. Una historia reciente, aunque ya han pasado más de 80 años, que mantienen aún heridas abiertas sin cicatrizar. Una historia confirmada por muchísimos investigadores y que no puede silenciarse, no puede ocultarse más. Una historia que hay que dar a conocer para que no vuelva a suceder más. Por ello, este ciclo lo desarrollaremos contando con un grupo de investigadores, historiadores, arqueólogos que darán voz a los ciudadanos, que en su día ejercieron su derecho al libre pensamiento y a la libre expresión y que fueron brutalmente silenciados. Este ciclo ha sido organizado conjuntamente por el Ateneo de Jerez y el Grupo Memorialistas de Jerez, a quien agradecemos su colaboración. Bueno, yo le voy a dar paso al compañero que es de la asociación del Grupo Memorialista, que hará la presentación de Bartolomé. ¿Cuántos han visto una película de nazis? Casi todos levantaron la mano. ¿Cuántos han visto una película de la Guerra Civil o de la Segunda República? 2. ¿Cuántos conocen
que hubo campos de concentración nazis, casi todos. Ante una foto de un campo de concentración todos dijeron, un campo nazi. Luego se les dijo que cuántos de ellos conocían los campos, que en España había habido campos de concentración. Nadie. Y la foto era de un campo de concentración español. Esta encuesta rápida es de una charla que se está dando en el instituto, en la Barca de la Florida, por un antiguo alumno del instituto que hizo periodismo y que nos habló de la Sauceda donde hubo una represión fuerte. Nos habló del Cortijo de Vicos, que está al lado de la Barca de la Florida, que fue un campo de concentración franquista. Y si pusiéramos una foto de un campo de concentración o un campo de exterminio nazi, seguramente que todo el mundo diría que son judíos. Pero nunca nadie pensaría que podrían ser españoles. Esta es la realidad de mucha gente, de nuestros jóvenes y también mayores, sobre la existencia de españoles en los campos de concentración y de exterminio de los nazis, especialmente en Mauthausen. Yo mismo, que soy también profesor de historia, la verdad es que no conocía esa realidad hasta que en los años 90, no sé si lo conocéis, si no lo recomiendo, hubo un programa muy bueno de Línea 900, en 3 capítulos de 30 minutos cada uno, el deber de Mauthausen, el deber de recordar, y allí se explicaba bien esa realidad que yo no conocía y que tirando del hilo, resulta que no solo había españoles, que no solo había muchos de ellos republicanos, ahora nos lo explicará Bartolomé, sino que también, tirando del hilo, también había jerezanos, o sea, y gente del entorno de Jerez. Por tanto, es una historia muy olvidada, pero afortunadamente en los últimos años digamos que recuperada, porque luego es verdad que se han hecho más a raíz, al menos yo lo conocía por primera vez eso de Línea 900, luego se han hecho más documentales, incluso una película con Mario Casas, el fotógrafo de Mauthausen, que habla de Francis Bosch, que es uno de los fotógrafos que documentó con fotografías el horror de Mauthausen, y donde salen muchos de los españoles que estuvieron allí. Es importante, y ahora lo recalcará Bartolomé, por tanto, tener ese recuerdo, ese homenaje y esa memoria, ¿no? Para tener ese recuerdo, ese homenaje a todos aquellos republicanos, antifranquistas y antifascistas que lucharon primero en la República, que luego lucharon contra los nazis, que se fueron a Francia y que finalmente fueron detenidos totalmente ninguneados por Franco y tomados como apátridas. Y otra cosa que aprendí en esos primeros documentales es que los españoles tienen el dudoso honor de tener un propio símbolo en los campos de concentración. Todos sabemos la estrella amarilla, el triángulo amarillo, doble estrella de los judíos, algunos igual conocen que el triángulo marrón es para los gitanos, el rosa para los homosexuales, el rojo, ahora tan polémico, para los socialistas, comunistas y en general ideologías contra el nazismo. Todos esos tenían su propia identidad como persona a controlar o a exterminar en los campos nazis. El violeta de los testigos de Jehová, pero los españoles tenían su propio triángulo también. Un triángulo azul oscuro con la S en medio que los identificaba como apátridas españoles, porque Franco dijo que no eran españoles, que hicieran con ellos lo que quisieran. Así que 5 de ellos, por lo menos documentados, eran de Jerez, y todos ellos, ya lo comentará Bartolomé, murieron en campo de concentración. Así que, Bartolomé, solo te puedo decir que muchas gracias por recuperar la memoria, por homenajear a las personas que lucharon por la libertad y por intentar, con tu investigación, que no se olviden. ¿Lo vas a decir tú? Y bueno, agradecer también a todas las personas que habéis venido a la charla. Bueno, vamos a presentar a Bartolomé con su currículum, ¿no? Dice: Bartolomé Benítez Reyes nació en Córdoba en 1969. Estudió filosofía en la Universidad de Granada y lleva como profesor del instituto más de 20 años. Ha ejercido su profesión en varios institutos de la provincia de Cádiz,
especialmente en el IES Aventus de Trebujena y en el IES Álvar Núñez de Jerez. Entre 2007 y 2010 fue el responsable de un intercambio cultural con 2 centros de Tetuán, el Fakir Murín y el Sharif. Bueno, en esta colaboración se editó una revista en 3 idiomas, castellano, francés y árabe, y se organizó un foro de encuentro entre profesores y alumnos de las 2 orillas. A partir de su interés por el Holocausto, ha participado en jornadas organizadas por el Instituto Yad Vashem y la Casa Sefardí de Madrid sobre los deportados españoles en los campos nazis. Ha realizado actividades como la Amical Mansunsen sobre el tema de los deportados jerezanos a campos nazis. Ha publicado artículos en Diario de Jerez y en Historia de Jerez. Ha colaborado en revistas de temas educativos, como por ejemplo Cuadernos de Pedagogía. Sí, ese es su breve currículum y bueno, en este momento pues damos paso a Bartolomé. Dale al interruptor. Ahí. Bueno, buenas tardes. Siempre alegra tener tanta gente, ¿no? Y especialmente un día como hoy, ¿no? Por la tarde que hace, pues nada, solamente queda darle las gracias. Igualmente gracias al Ateneo y a la Asociación de Memorialistas de Jerez, y procedo a darles mi charla. Yo voy a hablarles sobre los deportados jerezanos en campos nazis y he dividido mi charla en varias partes. Una primera parte va a ser sobre, voy a enseñar unas fotos de un viaje que hice yo con la Amical de Mauthausen a la celebración de la liberación del campo, para que se hagan una idea en qué consiste este universo Mauthausen. La primera foto que traigo es una foto de la estación de Mauthausen y querría relacionar la deportación de Jerez con la deportación española en general. Y una cosa que quiero decir ante esta fotografía es un recuerdo ante uno de los hitos fundamentales de la deportación española, que fue el convoy de los 927. Este convoy, a finales de agosto de 1940, salió de Angulema con 927 deportados y fue el primer transporte de civiles, de familias enteras, que fue a un campo de concentración. El primer convoy con familias enteras que fue a un campo nazi no fueron judíos, fueron españoles. Cuando llegaron a esta estación hubo una gran confusión, el campo no estaba preparado ni para mujeres ni para niños. Se pusieron en contacto con Madrid y decidieron en ese instante que los hombres y los mayores de 14 años se iban a quedar en el campo, mientras que las niñas y los niños y las mujeres iban a ser dirigidos hacia España. En cuanto llegaron a España fueron tratados como criminales, ingresaron en prisión y sufrieron pues algunas penas. En la estación de Mauthausen hay una reconstrucción de cómo podría ser la estación de la época. Bueno, y justamente a 2 manzanas de la estación, yo iba con el grupo de la Amical. La Amical, bueno, ahí se ve, ¿no?, el símbolo del triángulo azul, que es un triángulo de los apátridas, que curiosamente solamente lo llevaban los españoles, y un triángulo de apátridas que iba con la S de español. Este sitio es un sitio muy emocionante, insisto, tendría que haber empezado diciendo que Mauthausen es un pueblo de Austria que está en la orilla del Danubio y está encima de una montaña. La estación está muy cerca del río y se va subiendo por el pueblo hasta que se llega al campo, que es a unos 6 kilómetros. A un par de manzanas de la estación está este edificio y está este monumento. Y es una cosa muy importante porque recoge también un hito muy importante de la deportación española. Francesc Boix trabajó en el Departamento de Fotografía del Campo y, como otros españoles, fueron haciendo una labor sorda durante varios años, y era que cada vez
que le llegaba tenían que revelar fotos, ellos hacían una copia más. Iban guardando los negativos. Cuando ellos vieron que el campo estaba a punto de ser desmantelado, pensaron que había que sacar todos esos negativos del departamento de fotografía. Y el primer paso fue esconderlos, los negativos, en distintas partes del campo. Pero se dieron cuenta que eso iba a ser muy difícil llevar a cabo, que terminarían cogiéndolos. Y entonces fueron y buscaron la ayuda de un pequeño comando que estaba formado por estos niños que hemos visto que tenían 14 años en el 40, que llegaron en el convoy de los 927, y esos niños formaban parte del comando Posacher, que se llamaba, y es que Posacher era un empresario de Mauthausen que tenía una cantera propia. Convenció a los jefes del campo que le cediesen mano de obra esclava, y entonces esta gente más joven, estos adolescentes, empezaron a poder salir del campo y solamente volvían al campo principal a dormir. Ellos fueron los que sacaron los negativos del campo y después estuvieron hablando con una familia con la que ya tenían contacto, y estuvieron hablando con la señora Ana Poiner y le dieron los negativos. Ana Poiner vivía en la casa de atrás, entonces se lo dieron el paquete de negativos, y lo que hizo ella fue que primero lo escondió en el sótano, pero vio que era también muy peligroso. Entonces, justamente este es el muro que hay detrás de la casa, ella cogió el paquete de negativos, cogió una de estas piedras del muro, y en ese hueco guardó los negativos. Cuando el campo fue liberado, fueron los Frances Boys y el Comité de Resistencia Español fueron a por la foto, y Ana Poiner se lo entregó. Estas fotos fueron de una importancia gigantesca porque sirvieron como prueba en los juicios de Nuremberg. Frances Boys fue el único español que fue testigo en los juicios de Nuremberg, y ante la negativa de los jerarcas nazis sobre cualquier conocimiento sobre estos campos, señaló con su dedo a Albert Speer y a Kaltenbrunner, que Albert Speer era el todopoderoso ministro de armamento, y Kaltenbrunner era el sucesor de Heydrich, la mano derecha de Hitler, y lo señaló y dijo que él tenía unas fotos que podían argumentar que no solamente ellos sabían la existencia de estos campos, sino que ellos habían estado allí. Ahora diré dónde salían estas fotos con Speer, ¿no? Mauthausen es un universo, un campo central rodeado por multitud de subcampos. La cantidad es ingente. Hay algunos que llegaron a ser más grandes que el campo central. Hubo algunos que tuvieron una administración paralela con todos sus procesos administrativos ajenos al campo central. Uno de ellos fue Evency. Evency es la foto que sale de la charla, es una de las fotos que hicieron los americanos cuando liberaron Evency. En Evency había también un número importante de españoles, y Evency, a partir de 1943, los alemanes empiezan a tener problemas porque los aliados están bombardeando de forma sistemática todas las fábricas de armamento de la cuenca del Ruhr. Entonces Albert Speer, que antes había sido el arquitecto de Hitler y ahora era su ministro de armamento, un hombre con una cabeza prodigiosa, de hecho la guerra duró un año más por la capacidad extraordinaria que tenía Albert Speer con el tema de la logística, y ideó un sistema para horadar montañas y construir fábricas de armamento en esas montañas. Los túneles son gigantescos. En uno de estos túneles, estamos en Evency, hay un sitio donde la delegación española siempre hace su homenaje. Esta es una foto de la época para que
se puedan hacer cargo. Bueno, y estando en Evinsí también me pasó una cosa que ahora con el tema del hombre a la luna, pues también me vino el otro día a la cabeza. Y es que una de las fotos que sale en el memorial que hay en Evinsí, donde están estos túneles, es una foto de Von Braun. Von Braun, que después, el gran ingeniero que mandó el Apolo 11, Von Braun trabajó en esta fábrica, y de esta fábrica salieron las B1 y las B2 que destrozaron la ciudad de Londres. Otro subcampo de Mauthausen es Gusen, que va a ser el campo que a nosotros nos va a interesar sobremanera. Gusen nosotros lo tenemos por el campo en el que murieron la mayoría de los españoles. La gran población que había en Gusen eran polacos. En Gusen había una cantera enorme, y una cantera que era mucho peor que la cantera de Mauthausen. En Gusen, si fueron deportados 7.532 españoles a Mauthausen, 7.532, 5.266 fueron enviados a Gusen, y solamente logró sobrevivir un 25%. En Gusen, Albert Speer también construyó lo que ellos llamaban la montaña de cristal, y fue también un sistema increíble por las dimensiones para colocar fábricas de armas. Todos estos son los túneles de la fábrica, algo increíble, demencial. Bueno, hoy en día se conservan muchas cosas del campo de Gusen. Se conserva el edificio central, que es donde estaba toda la administración del campo. El campo empezaba aquí, iba hacia atrás, y en cuanto terminó la guerra, el pueblo de Gusen creció, y el pueblo creció sobre el campo de concentración. De hecho, la mayoría del pueblo de Gusen hoy en día está urbanizado en el solar donde estaba el campo de concentración. De hecho, una de las puertas del campo de concentración está en la mitad de la calle. Esta era una foto del edificio en esta época. Bueno, siempre se pone de ejemplo Alemania como un ejemplo de cómo gestionar la memoria histórica. Se habla poco de Austria. Austria deja bastante que desear, ¿no?, la gestión que ellos han hecho de su memoria histórica. Para empezar, en Gusen se urbanizó el pueblo, y el pueblo iba el campo, cualquier vestigio del campo iba a desaparecer. Se dividieron en parcelas, y entonces el hermano de un deportado italiano compró una parcela, y allí se llevó una cosa que también estaba destinada a desaparecer, que era el crematorio de Gusen. Ahora después veremos algunos de los documentos que muestran con una claridad enorme el día y la hora en los que algunos de los españoles pasaron por el crematorio de Gusen. Hoy en día está el crematorio, hay muchas placas, en un sitio que inspira un enorme respeto. Está siempre llena de flores, y justamente al lado de este memorial el gobierno y el Estado austriaco construyó un pequeño museo, que es muy pequeñito, tiene algunas imágenes de la época, y al lado hay una explanada que donde los días de celebración de la liberación del campo pues se hacen determinados actos, ¿no? Bien, hay muchas placas, siempre con relación a los españoles. La amical de Mauthausen siempre ha sido muy beligerante, ha trabajado mucho por la memoria, y esta placa está justamente casi enfrente del crematorio. Esta es una foto del Gusen de la época. Bueno, muy cerquita de Gusen
está el castillo de Hargen. El castillo de Hargen tiene una larga historia. El castillo de Hargen, que está a una hora escasa, está muy cerquita de Minsk. Gusen está a 5 kilómetros de Mauthausen, del campo central. Este era un castillo renacentista muy bonito, por dentro está decorado. Se convirtió en un sanatorio y fue utilizado en el programa T4, que es el programa de eutanasia, en el que el gobierno de Hitler, con una orden directa de Hitler a su médico, llegó a matar a más de 70.000 alemanes que eran síndrome de Down, que eran epilépticos o que tenían cualquier problema de esta índole. Antes de empezar la guerra, el obispo de Münster, que era católico, hizo una homilía muy famosa en contra de ese programa de eutanasia y el régimen paró el programa. Después, cuando empezó la guerra, el programa continuó con otro nombre, con el nombre 14F13, y en los 6 centros del programa de eutanasia murieron más de 130.000 personas. Aquí había una cámara de gas muy pequeña, que se conectaba con el exterior del edificio con unos motores de explosión y salía el humo, y de esa manera era como funcionaba la cámara de gas del castillo de Hargen. Es muy importante para nosotros porque Diego Pérez Núñez, el primer jerezano que llegó al campo, murió en esta cámara de gas. Es una cámara de gas muy pequeña. Yo, entré, pensé en hacer una foto, pero me dio cierto pudor, ¿no? Cierta vergüenza, ¿no? Es un sitio tan pequeño, han muerto tanta gente ahí, y no sé, preferí no hacerle fotos. Este es, por tanto, el castillo de Hargen. Y llegamos, para que tengamos claro, al campo central de Mauthausen. El campo central de Mauthausen está unos 6 kilómetros, hemos llegado al pueblo, estaba la estación, que está al lado del río, subimos 5 o 6 kilómetros. Cualquiera que fuera al campo tenía que cruzar el pueblo de Mauthausen. Todo el mundo en el pueblo sabía quiénes estaban allí y nadie podía alegar ningún tipo de ignorancia. Tenían que cruzar el pueblo, y justamente arriba hay un campo de concentración que es totalmente diferente de cualquier otro campo. Ningún campo está hecho de piedra, los campos están hechos de forma con materiales. Sin embargo, estamos en una cantera de granito, y entonces el campo está construido con la materia prima que hay allí, y el campo tiene un aspecto casi de campamento romano y hecho de granito. Es de una gran impresión. Esto es la primera puerta, y esta puerta es la puerta donde entraban los SS. En la liberación había ese águila, y se ve una foto también muy famosa. Este era el patio donde da la puerta esta, y era el patio donde aparcaban los SS todos sus camiones y demás. Y esta, la parte de arriba y la que viene por aquí, era la parte de la administración del campo. También una foto muy famosa esta, en la que hubo que desinfectar el campo. Esta foto del 43, y están todos desnudos, y todos los internados y todos los deportados y los prisioneros estuvieron aquí una mañana entera. Y esta foto es muy importante porque a partir de que los estuviesen aquí toda esta mañana, fue cuando surgió el Comité Internacional. El Comité Internacional era una especie de resistencia dentro del campo, en la que los españoles tuvieron gran importancia, y se hizo a partir de este día. Bueno, hemos dado la vuelta y estamos dentro de la Appelplatz. La Appelplatz es el corazón del campo. Por todo campo de concentración tiene una Appelplatz, que es el sitio donde hay un momento donde se forma, donde se pasa lista y demás. Hemos entrado, y esta puerta es también muy famosa porque en esa puerta es donde los españoles, el día de la liberación, pusieron una pancarta histórica, una pancarta que la pusieron en 4 idiomas,
pero nada más que se lee en español, ¿no? Porque está en ruso, en francés y en inglés, que está por ahí en letra muy pequeña. Es una foto muy emocionante, muy emocionante. Estos son los barracones. Los barracones están en la Appelplatz. Los barracones fueron concebidos para 200 personas y en muchos momentos de la historia del campo llegaron a albergar a 1.600 personas cada barracón. Mauthausen fue concebido para 3.000 prisioneros y llegó a tener 21.000. Habría que decir que por Mauthausen pasaron 200.000 prisioneros y de 200.000 prisioneros murieron 120.000. Bueno, esta es la Appelplatz. Este es al lado de los barracones, estos son los servicios, o sea, orinaban en círculo. En un cuarto delante estaban los que regían cada una de las barracas, que eran los privilegiados, y aquí estaba todo ya el espacio de la barraca, como decían ellos. Bueno, este es el plano de Mauthausen. Hemos visto lo que está en rojo son los barracones que bordean la Appelplatz. Esos cuadros que se ven a la derecha son las ampliaciones que se hicieron sobre el campo, y eso que aparece a la izquierda es la cantera. La cantera es el verdadero corazón de Mauthausen y su razón de ser. Bueno, incluso aquí había una cárcel dentro del propio campo. También había un crematorio y también había una pequeña cámara de gas que se utilizó muy poco y se hizo al final fue bastante tardía, y fue una cámara de gas que se usó muy poco porque los medios de ejecución del campo pues eran muy variopintos. Ahora después iremos comentando algunos de ellos. Por aquí estaba el crematorio, y cuando recibían a los españoles lo formaban en la Appelplatz, y el oficial que le daba la bienvenida le señalaba el humo del crematorio diciendo que saldría por ahí. Bueno, esto es muy emocionante. Cada 5 de mayo se celebra la liberación del campo. Más gente de un montón de países, porque en Mauthausen fueron enviados la mayoría de los brigadistas de las brigadas internacionales, y hubo gente desde Cuba hasta de Japón, y todos los países. Esto que se ve aquí en medio es la última vagoneta que se utilizó con el material que se sacó de la cantera antes de la liberación, y esta es, con la bandera republicana, la delegación española. Es un momento muy emocionante. Este es el monumento español. El monumento español se hizo, bueno, antes de la cantera. Hay un espacio que es donde estaban las estancias de los SS que se tiraron, y cada país se quedó con una de las zonas para poner sus memoriales, y el español está muy cerquita del francés. De hecho, el memorial español está en terreno francés, y Francia, cuando terminó la guerra, acogió como si fueran hijos suyos a los deportados españoles, y lo acogió, y la mayoría de ellos se quedaron en Francia. Este es el monumento. Bueno, y esta es la escalera de la cantera. La escalera de la cantera, bueno, como veis, el gobierno austriaco puso unas vallas el día ese día de la liberación. Pusieron todas las trabas habida y por haber, pero bueno, al final quitamos la valla y subimos casi todos.
Cuando estuvieron los españoles aquí, los escalones no eran así. Los escalones, estos son 186 escalones, pero cuando estaban los españoles solamente había 140. Los escalones eran mucho más altos, eran irregulares, eran resbaladizos y subir las escaleras con piedras de más de 50 kilos a la espalda resbalaban mucho. Los SS iban, bueno, era uno de los momentos peores que recuerdan los deportados. Así subían al principio los españoles, iban casi todos a la cantera. Sobrevivir en un campo como Mauthausen o Gusen pasaba por salir lo antes posible de la cantera. En la cantera la esperanza de vida eran 6 meses. En Gusen la esperanza de vida en la cantera eran 3 meses. Con una alimentación insuficiente, con unas temperaturas, bueno, en el invierno del 41, que es cuando mueren los 4 jerezanos que estuvieron en Gusen y en Mauthausen, se alcanzaron unas temperaturas de 25 grados bajo cero. Aquí solamente aguantaban 6 meses en la cantera de Mauthausen. Esta es en la actualidad la cantera de Mauthausen, un gigantesco hueco que era así, que tenía este aspecto en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa que habría que decir, en Mauthausen era el Heydrich, que era también el artífice de todo el sistema concentracionario nazi, mano derecha de Himmler. Heydrich diseñó tanto el principio de los campos de exterminio como todo el sistema de campos de concentración. Esa primera distinción es vital para entender algo. Una cosa son los campos de exterminio, solamente había 6 y estaban en Polonia. Los campos de exterminio es donde se realizó el genocidio tanto de judíos como de gitanos. El sistema de campos de concentración había decenas y cientos de campos de concentración, y también Heydrich se encargó de organizarlo ya. Había campos de categoría 1, de categoría 2 y de categoría 3. El criterio era la dificultad para rehabilitar a los presos. En el campo 3 estaban hechos para presos que no tenían posibilidad ninguna de rehabilitación. El único campo 3 fue Mauthausen. Mauthausen estaba hecho para prisioneros que no debían volver. ¿De acuerdo? Que no debían volver. Esto es el campo de Mauthausen. Bueno, si ya vamos a los jerezanos, yo he partido de la lista oficial de los deportados andaluces y de los deportados españoles que tenemos, que es a partir de la lista que hizo Benito Bermejo y Sandra Checa, y después Ángel del Río y Sandra Checa hicieron la lista de los jerezanos, perdón, de los andaluces, donde están los jerezanos. En esa lista hay alguna serie de errores. Por ejemplo, en esa lista aparece Laureano Escobar como un deportado de Jerez, pero es de Jerez de los Caballeros. En otras listas aparece Sebastián Matamoros, que también es de Jerez de los Caballeros. Por tanto, de la lista oficial, nosotros vamos a tratar 5. Esta lista de 5 jerezanos también es provisional. Paco Sampere encontró el caso de Moisés Jaim en la base de datos de Yad Vashem, y encontró la ficha, y ahí se lee claramente Serés. Es posible que tengamos que añadir este hombre. Primero, hay una dirección en Bruselas que yo estoy tratando de ponerme en contacto con ese familiar, porque ciertamente muchos judíos, sobre todo los griegos, apelaron a sus orígenes sefardíes para tratar de evitar los campos de exterminio. Un número no desdeñable de judíos griegos se salvaron de esta forma. Es posible que este hombre apelase a ese origen sefardí, o es posible que no. Eso una posterior
investigación ya lo irá dilucidando. Bueno, y voy a contar el final de la historia, ¿vale? Este es el preámbulo, antes de hablar de los jerezanos. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de que estas personas muriesen? Llegó algún documento a España y, bueno, se ve muy mal, pero yo os cuento de qué se trata. Esto se trata de una carta que recibió Manuel Pazos. Manuel Pazos era hermano de Diego Pazos Pazos, que era un deportado que murió en Gusen y era de Trebujena. La carta de 1957, y la carta alude a unas cartas anteriores. Parece que llegó a Trebujena una circular que mandó el gobierno francés, que le llegó en castellano, diciendo que su familiar había muerto en un campo de concentración nazi. El trebujenero respondió a París intentando recabar más información, y esta es la respuesta de París al trebujenero, diciendo que si quieren más información sobre su familia, pues le remite a la Cruz Roja Internacional y le dice dónde puede conseguir más información. Algo de esto llegaría a los deportados de Jerez. A los deportados de Jerez llegaría una circular diciendo que sus familiares habían muerto en un campo de concentración. Curiosamente, las familias, cuando yo he ido a preguntar a esta familia, está ahí Tatiana Domínguez, las familias, nadie sabía aquí en Jerez absolutamente nada. Tenemos que pensar también en la represión que hubo aquí en Jerez, el miedo que hubo aquí en Jerez, y es posible que cualquier noticia que llegase, la gente no quisiera saber nada, pero el miedo tuviera un miedo paralizante, pero algún tipo de notificación tuvo que llegar, ¿vale? Bueno, pues yo me dispongo a comentar algunos de algunos aspectos de la vida de estos jerezanos, y quiero empezar por Diego Pérez Núñez. Diego Pérez Núñez nació en 1919, nació en la calle Zarza, y Diego Pérez Núñez era un anarquista, formó parte de la CNT y era un miembro pues bastante combativo de la organización anarquista. Sabemos que él y su hermano José organizaron un Ateneo libertario. Sabemos que el día del golpe, Diego Pérez Núñez fue al puerto de Santa María en busca de armas para defender Jerez, para que los trabajadores de Jerez pudieran defender la plaza de Jerez de las tropas golpistas. Parece que era un hombre con madera de líder. El mote que tenía era El Tranquilo, y tenía que ser un hombre con un carisma importante. Sabemos muchas cosas de él. Sabemos que fue novio de una de las hermanas Díaz Calvo. Los hermanos Díaz Calvo fue una familia que venía de Valladolid y vivía en una viña, y en la represión franquista asesinaron a los cinco hermanos. Pues bien, en un principio creíamos que era novio de Carmela, pero parece que era novio de Avelina Díaz Calvo. Pues bien, él vive en la calle de la Cuesta de San Telmo número 2, y cuando llega el golpe, él se esconde. Esa tarde, esa noche ya no durmió en su casa, y él vivía con una tía suya que se llamaba Pepa, una mujer admirable, una mujer con una valentía realmente, algo impresionante. Era la única que sabía dónde estaba porque le llevaba comida todas las noches. Entonces las autoridades franquistas, para
poder cazar a Diego Pérez Núñez, empezaron a coger y a torturar a algunos de los miembros de la familia. Cogieron a su hermano, el hermano le deformaron los dedos para toda la vida, le dejaron una cicatriz en la cara, cogieron al padre, al padre le dieron una paliza, a los 2 días murió de las heridas, y cogieron a la tía Pepa, con la que ellos vivían, ¿no? Cuando Diego Pérez Núñez se entera que ha cogido esta prisionera su tía Pepa, se presenta voluntario, se entrega para que suelten a su tía Pepa. Y tiene un golpe de suerte porque el guarda al que le recibe es primo suyo. Entonces el primo suyo le dice que ni se le ocurra entregarse, y el primo suyo además le dice que se esconda en tal sitio y le dice por dónde tiene que huir. Diego Pérez Núñez huye de Jerez, y Diego Pérez Núñez en noviembre del 36 está en Málaga. Ese dato lo tenemos con total certeza. La mayoría de los que habían huido de Jerez se concentran en Málaga pensando que de ahí va a salir una ofensiva que libere Jerez, y ahí es el último dato que tenemos durante la guerra de Pérez Núñez. El siguiente dato que tenemos es que está ya en poder de los alemanes, está en un Stagla que se llamaba, en un campo de tránsito en Kassel, y sabemos que llega al campo el 13 de agosto del 40. Y es un dato también muy importante porque Pérez Núñez llega en el tercer transporte de republicanos españoles al campo. Es uno de los primeros contingentes en llegar al campo por parte de la deportación española, y él es fontanero, y como es fontanero lo más probable es que le encargasen o trabajase en la construcción del propio campo. Bueno, no veréis nada, pero yo lo comento. Mi trabajo ha consistido básicamente en 2 cosas. Mi trabajo ha consistido en ponerme en contacto con los archivos alemanes, austríacos y franceses para recabar el máximo de información sobre estos deportados. Y en segundo lugar, mi trabajo ha consistido en buscar los familiares de estas personas, las familias que queden en Jerez, con la idea de juntar esos 2 lazos, ¿no? esas dos líneas. En el caso de Pérez Núñez, conseguí contactar con la familia de esta Pepa, con el que lo crió, y Ezequiel, no sé, le dije que viniese, no sé si estará por aquí. Y bueno, estuve hablando no hace mucho con la hija de Pepa, con la mujer que cuidó a Pérez Núñez, y Pepa todavía tenía recuerdos de cuando su madre hablaba de Diego. También fue muy emocionante. Bueno, pues este es el documento del transporte de Diego Pérez Núñez a Mauthausen. El dato relevante de este listado es que Diego Pérez Núñez entra en el campo con la categoría de emigrante. Esa es la categoría con la que él entra en el campo. Él está en Mauthausen y también él lo mandan a Gusen, y él llega a Gusen en el primer contingente de españoles. El primer contingente de españoles el 24 de enero del 41. Él ya lleva, como es fontanero, no tiene que estar trabajando en la cantera, pues ha podido sobrevivir en Mauthausen, y por la razón que sea lo mandan a Gusen en el primer contingente. En el primer contingente mandan a los muy enfermos y también le dicen que van a ir a un sanatorio, e incluso hay gente que van voluntarios pensando que van a ir a un sitio que sea mejor que Mauthausen, porque en su imaginación era imposible pensar que había un sitio peor que Mauthausen. Lo que ellos no sospechaban es que hay un infierno dentro del infierno, y ese infierno dentro del infierno era Gusen. En Gusen llega y en Gusen, el campo de Gusen era terrorífico, como hemos dicho, la cantera,
los españoles también los ponen a trabajar en la cantera y en una cosa que llaman el pozo, que es un molino para machacar las piedras de granito, y los españoles trabajan en los pilares de ese molino. Más de 2.000 españoles mueren en la construcción del pozo. Hoy en día el pozo no se puede visitar, una de las cosas que clama al cielo. Bueno, pues en Gusen había también distintos modos de ejecución, que quería aludir a ellos, porque eran propios y específicos de Gusen. En Gusen se practicaba lo que se llama la Badeaction. La Badeaction era que lo que eran las duchas tenían un borde, que el borde podía ser un poco más de una cuarta. Cuando empezaban a ducharse se llenaba de agua, y cuando se llenaba de agua llegaban los SS golpeándolos y empezaban a pisotearles para ahogarlos en un corto de agua. Y después lo que hacían también era, los mojados los sacaban a formar el Appelplatz, y el Appelplatz podía haber 20 o 25 grados bajo cero. Cuando llegaban a Gusen, le hacían una carta, una ficha, y la ficha, la Gusenkarte, se empezaba, en la primera parte se ponía un nombre. Cuando moría este prisionero, lo tachaban, utilizaban los siguientes, y a veces con la misma ficha tenían para 4 prisioneros. Y esta es la ficha del Pérez Núñez. Bueno, pues el Pérez Núñez lo llevan al castillo de Hargen, que ahí está subrayado, que pone de Dachau, porque el castillo de Hargen a finales del 41 pertenece administrativamente al campo de concentración de Dachau. Al poco tiempo pertenecerá ya al universo Mauthausen. Y esta es la lista que en diciembre del 41 nos señala que lo llevaron a Hargen, y a finales de diciembre pues murió. Los alemanes, bueno, sabemos, ¿no?, tenían una capacidad administrativa y burocrática realmente delirante. El campo movía una cantidad de burocracia, pues hoy en día difícil de creer, ¿no? Cada preso que moría tenía sus distintos registros y tenía un certificado de muerte, y este es el certificado de muerte de Pérez Núñez. Todos los españoles tenían uno. Bueno, sobre Pérez Núñez también hay información, me llegó por parte de los archivos franceses, el archivo de la guerra que está en Caen, y me mandaron algunos archivos. Y es curioso porque cuando ellos llegaban al campo tenían que dar una dirección en Jerez, de un domicilio, y Pérez Núñez dio el de otro familiar suyo, que es el de tía Conchi, porque yo sospecho que él tenía dar la dirección de su tía Pepa por el temor de las represalias que podía tener. ¿Vale? Y este es otro documento de Francia. Bueno, un momento, antes de vamos con Linares Barrera. Bueno, el siguiente en llegar al campo era Salvador Linares Barrera, que nació en 1917. Yo sabía que yo tenía las direcciones que le había dado, que ponía el Tempul, y él nació en el Mimbral. El Mimbral era un núcleo urbano que estaba cerca donde estaba hoy el pantano de Hualcacín 2, y ellos se mudaron pronto al Tempul. En el Tempul estuvieron viviendo, y bueno, total, yo fui buscando esta familia, llegué al Tempul, fui prácticamente casa por casa donde está el manantial,
Y bueno, tuve mucha suerte porque en una de las casas que había allí me dijeron que había un hombre, un señor que era muy mayor, y claro, yo iba preguntando por alguien que vivió allí hace 80 años. Entonces nadie sabía nada de esta familia, pero me dieron el teléfono de un hombre que era el viejo del lugar. Y entonces pues lo llamé, le pregunté por la familia Linares Barrera y lo recordaba. Pero no solamente que lo recordaba, sino que además tenía contacto con Pepa. Y Pepa era la sobrina de Linares Barrera. Bueno, en mi investigación yo he investigado muchos hombres, pero lo que me he encontrado son con mujeres admirables, con mujeres valientes, con mujeres fascinantes. Y Pepa, una mujer que yo le tengo mucho cariño, cuando yo contacté con ella, se puso en contacto con personas de su familia. Todas las personas de su familia le dijeron que se callase, que permaneciese en silencio. Y Pepa, una mujer muy valiente, me dijo que en absoluto, ¿no? Vamos a buscar cosas de Salvador, me mandó todo lo que tenía, y una persona admirable. Pepa, del Tenipool, Pepa me mandó una foto maravillosa de Salvador, y fue la primera foto que yo conseguía porque, bueno, de la anterior que hemos visto de Pérez Núñez, Pepa me dijo que perdieron todas las fotografías, me contó recuerdos, pero no fotografías, pero de Salvador me dio esta fotografía y me dio este Salvador, el del fondo, ¿no? El de la sonrisa pícara. De Salvador no sabemos adscripción política ninguna, no tenemos noticia, y Salvador sabemos que estuvo también viviendo en Jerez. Su hermano Antonio, vivió en la calle Molineros, también en el barrio de San Miguel, y su hermano fue interventor en las elecciones de diputado a Cortes del 36. Sabemos que fue investigado, pero no sufrió represalias. Y él estuvo viviendo en casa de su hermano, en el barrio de San Miguel, y de las dos direcciones que dio, una de ellas fue la del Tenipool y otra fue la de la calle Molineros, en el barrio de San Miguel. Bueno, ya no tenemos noticias de él hasta que llega a Francia, y en Francia vemos la ficha que le hicieron. Sabemos que estuvo en la compañía de trabajadores, bueno, una explicación sobre esto de las compañías de trabajadores. En febrero del 39, más de medio millón de republicanos cruzan la frontera con Francia, y Francia los mete en unos campos de trabajo, unos campos de concentración absolutamente improvisados, sin instalaciones ninguna, algunos de ellos en plena playa. Los exiliados hacían agujeros en la arena, cogían el cañizo y de esa forma se iban protegiendo, y en unas condiciones realmente terribles. A los pocos meses le dijeron que se fueran a España. La mayoría de ellos no querían volver a la España franquista, y entonces la República Francesa le dio dos opciones. Una opción era entrar en la Legión extranjera. Unos 10.000 se apuntaron a la Legión extranjera. Y otra opción fue las compañías de trabajadores extranjeros, que se apuntaron unos 60.000. Estas compañías de trabajadores extranjeros eran compañías que era trabajo para el ejército francés. Lo que hacían ellos eran trincheras, muchos de ellos se fueron a la línea Maginot, y era trabajo sucio para el ejército francés. Normalmente las compañías tenían solamente españoles en la tropa, y estaban dirigidos por militares franceses. Sabemos que Salvador estuvo en una de esas compañías. Él aparece como soldado, y hay y sabemos que lo cogieron en London, que está cerca de Loira. Allí lo apresaron, y ya lo que sabemos es que lo cogieron y lo llevaron a un campo de tránsito que es Fallinbostel. Fallinbostel, ahí estuvieron varios,
su ficha de Fallenbostel, bueno, la de muchos de ellos. Y en Fallenbostel, es un campo de refugiados en Alemania, ocurre una cosa que será determinante para el destino de estos españoles, porque ellos, cuando son apresados por las tropas alemanas, son prisioneros de guerra. Están catalogados de prisioneros de guerra y están, por tanto, bajo el amparo de la Convención de Ginebra. Sin embargo, hay un momento en que los transfieren a la Gestapo. Y en cuanto son transferidos a la Gestapo, pierden la condición de prisionero de guerra y pierden todo amparo con esa legislación de Ginebra. Benito Bermejo, el historiador que mejor ha estudiado esto, ha visto que hay una coincidencia entre ese traspase, esa transferencia a la Gestapo, con un viaje que Serrano Suñer hizo a Berlín y con una entrevista que tuvo con Himmler y con Heydrich. Justamente después de esa entrevista, la RSHA, que era el servicio de todo el servicio que llevaba los campos, el servicio de seguridad del Reich, declara que estos van a la Gestapo y los propios alemanes todavía les reclaman al gobierno español que qué hacen con ellos. El gobierno español hace oídos sordos y parece que sin que haya documentación, Serrano Suñer pues aplaude que los lleven a un campo de concentración. Bueno, este es el documento de su transporte, y él llega como detención preventiva. Esa es la categoría con la que él llega al campo. Él llega como preso preventivo. Él llega como campesino, y él llega a Mauthausen el 25 de noviembre del 40. Esta es su ficha. Este es cuando lo trasladan a Gusen. Bueno, no ven nada, pero se ve muy bien. Esto es la composición de una barraca de Gusen. Lo que hay arriba, por el block 6, y lo que pone arriba son los prominentes, son los que dirigen la barraca, son los privilegiados, y todos son polacos, mientras que los de abajo son todos españoles. Y es que el campo de Gusen está dominado por los polacos, y los polacos, la mayoría de ellos, le tienen mucha tirria a los españoles, porque dicen que le meten fuego a la iglesia y le hacen la vida imposible. Esta es su tarjeta, lo que he dicho, ¿no? A este Salvador Linares se muere, lo tachan, y al siguiente. Bueno, este es el libro de defunción de Gusen. Aquí abajo está él con sus datos, y la causa oficial de muerte es pulmones abiertos, tuberculosis. Esa es la causa oficial de la muerte de Salvador. Aquí aparece tuberculosis T, B, C. Pone hasta la hora de muerte, que es lo que aparece a la derecha. Por este documento, y es muy interesante porque en alemán es el certificado de liberación, también un eufemismo para hacer el listado del crematorio de Gusen. Este día, el 3 de diciembre, estos fueron los cuerpos que pasaron por el crematorio de Gusen. Bueno, también el libro de defunción y su certificado de muerte, ¿vale? Igualmente su archivo del Estado francés. Bueno, este es el familiar de Tatiana, que está por ahí, y bueno, este es Rafael Domínguez Redondo, el panaderito. Sabemos muchísimas cosas del panaderito. Sabemos que vivió en la calle Zarza, donde tenía la panadería, el horno de Eulalia se llamaba. Sabemos que era un anarquista muy activo. Sabemos
que fue amigo íntimo de Miguel Vega, que fue un anarquista que años más tarde hizo unas memorias, y gracias a las memorias de Miguel Vega sabemos muchas cosas del panaderito. Yo hablé con la hija de Miguel Vega, y la hija de Miguel Vega me mandó esta foto. Esta foto también sale, ¿no?, con una cara de pícaro, y lleva una chaqueta. Cuando se despidieron, el panaderito, porque lo habían herido y estaba muy grave, se despidió de su amigo Miguel, le regaló su reloj y su cazadora, su chaqueta. Y Miguel tiene muchas fotos con la chaqueta del panaderito, incluso la hija me mandó fotos del padre, en la que tuvo la foto del panaderito en su mesía de noche durante años, porque fueron amigos íntimos. Miguel Vega, con los años, se exilia en Francia, va con la chaqueta de su amigo y ve a un republicano español que vive casi en la pobreza, y le regala la chaqueta de su amigo. Él hace un último homenaje al panaderito, y gracias a esa memoria tenemos una cantidad de datos enorme, ¿no? Sabemos que era anarquista, sabemos cómo salió de Jerez, que salieron en dirección a Huelva, cruzaron el río, se encontraron con Iván III, tuvieron un encuentro con unos fascistas, el tercer amigo lo mataron. Sabemos que el pobre perdió una sandalia, tuvo que cruzar una parte descalzo, iban por los cortijos, algunos de ellos le dieron de comer, llegaron a pilas, estuvieron combatiendo en Cazalla de la Sierra, pasaron al otro lado de Sierra Morena, estuvieron en Azuaga, estuvieron después en el Valle de los Pedroches, y en el Valle de los Pedroches se estabilizó el frente hasta el final de la Guerra Civil, porque allí había el movimiento obrero era muy potente, y separa el frente. Estos muy aventureros se van a Málaga, que es donde se encontraron con Pérez Núñez, a la espera de esa ofensiva. Sabemos que estuvieron en la desbandada de Málaga, que sufrieron los bombardeos, sufrieron esa barbaridad que supuso la salida de Málaga, que llegaron a Motril. En Motril forman un batallón, los de la CNT, se van a Madrid, luchan en la batalla del Jarama, entran en el batallón Ascaso y después luchan en la batalla del Ebro. En la batalla del Ebro al panaderito lo hieren de forma bastante grave y lo meten se queda en un hospital, mientras que Miguel se va a Madrid. Pues parece que sabemos que el panaderito de ese hospital pasa ya al exilio francés, y del exilio francés sabemos que ya va a Barcarès, que es uno de los campos que llegó a tener 80.000 internados, un campo improvisados en la playa, y sabemos que estuvo en la compañía de trabajadores extranjeros 115. Es un dato muy relevante porque el siguiente jerezano también estuvo en esa compañía de trabajadores y trabajaron en la línea Maginot. Estuvieron en la línea Maginot allí trabajando cuando llegan los alemanes. En la línea Maginot se organiza, se queda una bolsa de más de medio millón de soldados franceses, y Rafael trata de huir hacia el sur. Algunos van hacia Suiza le cierra la frontera en sus narices, y trata de escapar hacia el sur, y lo capturan muy cerquita de Valence. Lo capturan, primero pasa por Belfort, que es un campo que está en la Alsacia, lo llevan a Fallinbostel, y curiosamente, estando en el campo de tránsito, empiezan a salir listados de prisioneros franceses, prisioneros que están amparados como prisioneros de guerra y prisioneros que están protegidos por la Convención de Ginebra. Y allí sale Rafael, también saldrá el siguiente jerezano.
Aquí está ya Fanny Boster, que cuando lo traspasan a la Gestapo. Y él forma parte, y Rafael forma parte de un transporte a Mauthausen que también será muy famoso, porque será el transporte más numeroso en toda la deportación española. Un transporte que contó con 1.500 republicanos españoles, de los cuales solamente sobrevivió un tercio. Este es su listado. Y ya llega al campo, y en el campo empieza a tener la calificación de Rod Spaniel, de español rojo. Entra como panadero, y como panadero primero está en Mauthausen, después lo pasan a Gusen, y ya en Gusen. Y en Gusen tenemos que su fecha de fallecimiento es en febrero del 42. Es el jerezano que más dura, que más tiempo logra sobrevivir en el campo gracias a su trabajo de panadero. Y lo que viene a decir la causa oficial es insuficiencia renal, pero lo que sí sabemos por medio de las memorias del otro anarquista, de Miguel Vega, es que cuando Miguel Vega llega a Toulouse y empieza a preguntar al resto de los españoles, algunos de ellos supervivientes de Mauthausen, le dicen que el panaderito se suicidó arrojándose a las vallas electrificadas. No era una excepción. Cada vez que alguien se tiraba a las vallas electrificadas se producía un cortocircuito, y los alemanes durante varios periodos de la vida del campo tuvieron que quitar la electricidad de las vallas por la cantidad de cortocircuitos que se producían. Y este es el libro de defunción de Gusen. Dicen hasta la hora, las 8 de la mañana. Su certificado de muerte y su me voy dando prisa. Carrasco Cortijo. Bueno, de Carrasco Cortijo sí sabemos varias cosas. Uno, que nació en Llanos de Malabrigo. Llanos de Malabrigo es una zona que está pasando la Barca, entre la Barca y San José del Valle, que allí viven unos chozos, y esta familia, los Carrasco, pues después unos se fueron a Paterna, otros se fueron a Arcos y otros se fueron a Jerez. Bueno, yo he estado me he entrevistado con muchos Carrascos, porque los Carrascos son muy numerosos, y lo que he conseguido es que he entrevistado o he llegado hasta la línea familiar de los Carrasco, que son a partir del primo hermano de Manuel Carrasco, ¿vale? A partir de su primo hermano he encontrado la familia, pero no he encontrado familia que sea más directa, ¿no? Manuel Carrasco también vino a Jerez, y con su padre, y vivían en la calle Cerro Fuerte, también en el barrio de San Miguel. Sabemos que pasó al ejército, y en el ejército, en septiembre del 38, pasa de cabo a sargento, y este es el nombramiento de sargento de la 140 Brigada Mixta. Él coincide con el panaderito en la misma compañía de trabajadores, pero cuando cae el ejército francés, el panaderito huye hacia el sur, y Manuel Carrasco, que se ve que tenía más mentalidad militar, se queda con los soldados franceses y lo cogen en la bolsa de los boques con los soldados franceses. A partir de ahí otra vez coincide con el panaderito, tanto en los campos de tránsito como en el mismo transporte a Mauthausen, ese transporte que he dicho que fue el más numeroso de toda la deportación. Él estuvo en Saint-Cyprien, que era otro campo francés, y el agricultor también sale en la lista de prisioneros de guerra antes de ser transferido a la Gestapo.
ahí lo tenemos. Y él entra en el campo como Rot Spaniel, también como un español rojo. Todos estos con el triángulo azul de apátridas. Este es el archivo de Falin Bostel, este es el del transporte, su ficha, y él llega a Gusen, también su ficha de prisionero. Y este es ya el libro de defunción. En el libro de defunción pone inflamación del músculo cardíaco. Cuando yo me escribí con el memorial de Mauthausen, me dijeron, oye, ten cuidado que las causas oficiales son eufemismos. Entonces fui más cuidadoso y traté de ver qué es lo que había detrás de estos eufemismos. Y normalmente cuando ponen inflamación del músculo cardíaco, lo que se refiere es que una de las formas y maneras que tenían de rematar a los prisioneros era con una inyección de gasolina en el corazón. Y eso sería muy posiblemente el final de Manuel Carrasco Cortijo. Aquí tiene incluso la hora, algo realmente increíble, el libro de defunción, y también tenemos el certificado de liberación, entre comillas, que es también la lista del crematorio de Gusen, su certificado de muerte y su documentación francesa. Y ya prometo ir acabando. Bien, y ya el último que nos queda es un jerezano que tiene un perfil absolutamente diferente de todos los que hemos visto. Los 4 que hemos visto, jóvenes, 2 de ellos anarquistas, que entran en los campos de concentración muy pronto y a través de las compañías de trabajadores extranjeros, y que van al universo Mauthausen. Estos 4 que hemos visto antes coincidieron en Gusen durante de abril a noviembre del 41. Coinciden estos 4 que se conocerían del barrio. ¿Qué pensarían, no? Cuando se vieran y se reconocerían, ¿no? Que, no sé, ¿qué podemos imaginar, no? Hasta noviembre del 41 están todos, y el último que muere es el panaderito, que muere en febrero del 42. Este invierno del 41 al 42 es el momento en el que es el pico más alto de la mortalidad de los republicanos españoles en Mauthausen. Por ejemplo, el último es Antonio de la Rosa Tozo, que era muy mayor ya en esta época porque había nacido en 1878. Yo he buscado por activa y por pasiva cualquier rastro de él en Jerez, busqué partida de nacimiento, busqué las actas bautismales, busqué posibles familiares, ¿no? De hecho, como empecé a buscar todos los que se llamaban de la Rosa en Jerez, y fui familia por familia preguntándoles si eran familiares de Antonio de la Rosa Tozo. Llegué a pensar, bueno, en total fui preguntando y no conseguí nada. Lo que sí es cierto que él, siempre que le preguntaron, dijeron que él era de Jerez de la Frontera, y ahora veremos que es lo que sale en todos sus documentos. Antonio de la Rosa lo apresan, está en Noé en el 41, pero su ingreso fundamental es en el campo de Vernet. En Vernet entra en 1943. El campo de Vernet era un campo disciplinario. De hecho, el campo de Vernet tenía 3 partes. Incluso llegó a haber judíos que fueron transportados al propio Auschwitz desde Vernet. Y en Vernet era un campo disciplinario, un campo para castigar. Lo que sabemos, y la ficha de la Amical así lo acredita, que a partir del 43, en esta zona de Francia, esto está muy cerquita de Toulouse, los que son apresados por actividades relacionadas con la resistencia los meten en Vernet. Y él estará en el campo de Vernet hasta que lo desmantelen. Por tanto, este deportado jerezano, no sabemos cuáles fueron las razones por las que fue castigado como
miembros de la Resistencia. No sabemos qué actividades pudo desarrollar, pero sí sabemos que fue castigado como tal. Estuvo en Vernet, y en Vernet está como mecánico, y en Vernet llega el desembarco en Normandía. A partir del desembarco en Normandía, los alemanes toman el control de todos los campos que hay en Francia. Hasta ahora, los campos franceses han estado regidos por los gendarmes, por el gobierno de Vichy, y a partir del desembarco en Normandía toma el control la SS, y entonces su propósito es coger a todos los prisioneros que ellos consideran que son peligrosos, montarlos en un tren y mandarlos a Alemania. Ese viaje, ese transporte, en Francia se conoce como el tren fantasma, y en Francia es muy conocido y es muy famoso porque fue un viaje muy accidentado que empezaron 690 deportados, entre ellos muchos españoles, más de 200 españoles, y la idea era ir hacia París, y de París a Alemania, pero empiezan con el desembarco en Normandía, empiezan a bombardear las líneas férreas, se dan cuenta que no pueden ir hacia el norte, y lo que hacen es que van por el sur y después cogen toda la cuenca del Ródano hacia el norte y por ahí pasan a Alemania. El viaje del tren fantasma duró 8 semanas. En esas 8 semanas los maquis empezaron a dispararle para que no progresara, para que no se los llevasen. Las tropas aliadas, creyendo que eran tropas alemanas, empezaron a bombardearlo. Parte del viaje lo tuvieron que hacer andando. Este convoy estaba vigilado directamente por las Waffen-SS, y cada vez que se ponía en marcha lo que trataban era de escaparse. Muchos de ellos levantaban los peldaños del suelo del vagón, se lanzaban con el vagón en marcha. Cada vez que algunos escapaban había fusilamiento por parte de la SS, y de esa forma pues llegaron, de los 690, llegaron 536 a Dachau. Llegan a Dachau, y allí este es el cuarto, nuestro jerezano entra con el triángulo rojo, porque él ya es un preso político. Todos los que entraban como presos políticos, como miembros de la Resistencia, pensemos en Semprún, entran con el triángulo rojo de los presos políticos. Él entra de fogonero. Este es en Dachau. En Dachau, en ese otoño, hay una epidemia de tifus realmente terrible. Esta es su ficha. Y esto es lo que me interesa. El 26 de diciembre del 44 entra en la enfermería. En un campo de concentración, la enfermería es la antesala de la muerte. Y 2 días más tarde es cuando certifican su muerte. Pocos meses después, los americanos liberan el campo de Dachau. Yo solamente, como voy muy de tiempo, quería solamente sacar un par de conclusiones. La primera, la deportación en Jerez, hemos visto que son 5, sin embargo es sumamente representativa, porque tenemos un deportado que murió en una cámara de gas, tenemos un deportado que participó, no sabemos con qué actividad, pero en la Resistencia, tenemos alguien que llegó en el tercer transporte, en la propia construcción del campo de Mauthausen, otro que llegó en el tren fantasma, tenemos algunos que han llegado como Roth Spanier. Tenemos, por tanto, una diversidad que casi recoge en parte la enorme casuística de la deportación española, ¿no? Y para terminar, es muy importante que recordemos a estos jerezanos, ¿no? El recuerdo de estos deportados debería formar parte de nuestra cultura democrática.
una democracia desde la Revolución Francesa se rige por los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad, y deberíamos añadirle de memoria. Una democracia sin memoria, una democracia lastrada, es una democracia que nunca podrá llegar a unos estándares de calidad suficientes. De igual forma, es muy importante la memoria en la formación, en la educación democrática, ponerse en el lugar de las víctimas que lucharon contra el franquismo, que murieron en manos de los nazis. Es un acervo que tenemos que recuperar para la educación democrática que queremos para nuestros jóvenes. Y ya por último, la Asociación de Memorialistas de Jerez tiene un proyecto poner una placa en el barrio de San Miguel para estos deportados. Sería yo creo que una cosa muy interesante tener un sitio físico en un barrio como el de San Miguel, en el que vivieron 4 de estos deportados, y sería un sitio muy importante para esta idea de la cultura democrática de una ciudad como Jerez. Ya supongo que les llegará la información, porque la idea que tenemos es hacer una especie de crowdfunding para conseguir el dinero suficiente para poder pagar lo que vale hacer la placa y colocarla. Bueno, y por mi parte, poco más. No sé si he dejado tiempo suficiente, ¿no?, para que haya alguna pregunta. Yo sobre Rafael Redondo, aquí presente su sobrina nieta, Tatiana. Esa muerte de la que hablas, ¿hay constancia realmente de que fuera un suicidio, o tal vez fue en una desesperación un intento de hacer un daño de alguna manera al campo? Bueno, tirarse la valla electrificada no irá a hacer daño a nada del campo. Bueno, has hablado de apagones, ¿no? No, pero sí, no, la idea de la frecuencia. Sí, porque en su muerte, el texto es algo renal, ¿no? Pero luego hablan de... Sí, la muerte oficial es lo que he dicho de la insuficiencia renal, pero es muy valioso el texto de Miguel Vega, muy valioso. Y Miguel Vega, primero, alguien que se educaron juntos, alguien con el que salieron juntos de Jerez, con el que hicieron la guerra, alguien que fue su amigo del alma, y después alguien que tuvo contacto con otros supervivientes. El del abrigo, ¿no? ¿El qué, perdón? No, digo, cuando él va a Francia, efectivamente. el suicidio en la piel, Efectivamente. A mí me parece que es un testimonio de gran calidad. Y lo que no sabemos es por qué él sobrevivió mucho tiempo, ¿eh? La verdad que es algo... Ves la mortalidad media y él logró sobrevivir. El puesto que tenía trabajo era bueno. No sabemos lo que pasó, si cayó en desgracia, no sabemos qué le pudo ocurrir, pero parece que entró en esa desesperación y se arrojó a las vallas. Bien, a ver si después de esta conferencia bastante interesante, que creo que le hemos prestado bastante atención, es una de las reflexiones que tenemos que hacer sobre las consecuencias precisamente de la guerra civil, por la que padecieron muchísimas personas, entre ellos pues también están incluidos los jerezanos. ¿Hay alguna pregunta de alguno que quiera comentar algo? Bueno, una cosa que me interesa, que lo hemos hablado al principio, que bueno, tú eres profesor de filosofía, ¿no? Este es un estudio bastante histórico, aunque es verdad que tú has hecho un poco la reflexión al final sobre la memoria, ¿no? Aunque me gustaría incidir en el tema de la memoria, ¿no? Es curioso porque los nazis, esa obsesión de documentación, también tiene un interés por dejar memoria. Claro, ellos creían que iban a durar 1000 años, el Tercer Reich era el imperio que iba a durar 1000 años, y querían testimoniar todo.
de forma exhaustiva, ¿no? La parte eufemística, eso todavía no llegó, es la crueldad al máximo, ¿no? Como cuando ponían los campos Wein macht frei, ¿no? El trabajo será libre nada más entrar, ¿no? O esto de siempre tapar por eufemismos, ¿no? O sea, por una parte quieren dejar la memoria, pero por otra parte parece que quieren taparlo, ¿no? Bueno, yo puntualizaría, ¿no? Los crímenes que se hacen con voluntad de olvido son los crímenes realizados en los campos de exterminio. No queda ningún documento de Auschwitz, ¿vale? Sin embargo, esto es un campo de concentración, y lo curioso es que toda la documentación que queda era porque los nazis no le darían ni siquiera la importancia suficiente para destruirlo. ¿Por qué? Porque el crimen que estaba imbuido de la vocación de olvido era el de los judíos y el del exterminio. Esto para ellos era una minucia, ni siquiera lo destruyeron. Esto era burocracia y burocracia. Otra cosa, sobre el tema de los eufemismos, ellos utilizan eufemismos porque esto es algo oficial, entonces utilizan eufemismos. Y otra cosa que quería comentar al hilo de tu pregunta es que un campo de concentración responde a varias cosas. Un campo de concentración es un sistema alegal de exclusión social. Un campo de concentración, el primer campo de concentración que hacen los nazis es Dachau, que lo hacen a los pocos meses de llegar al poder. Es un sitio donde metemos los que no queremos que convivan aquí. Es absolutamente alegal. La gente entraba en Dachau sin saber qué pena tenía, sin juicio. Es más, a veces no sabían ni cuándo iban a salir ni por qué iban a salir, porque estaban como presos preventivos. Otra cosa, un campo de concentración, los campos de concentración originales, o sea, los primeros campos de concentración parten de una concepción que tenía el sistema penal prusiano, y era que era un sistema de rehabilitación por el trabajo, lo del trabajo hora libre. Eso responde a esa idea de que era un sistema penal alegal que tenía como idea que podemos recuperar para la sociedad, según los nazis, gente que le vamos a dar caña con el trabajo. El único campo, la única categoría que cogían internos que sabían que no había posibilidad de rehabilitación ninguno fue Mauthausen, que era campo 3. Por ejemplo, tú has aludido a Auschwitz. Auschwitz es todo un universo, porque Auschwitz I, que es el letrero que tú comentas, Auschwitz I es un campo de concentración, creo que era de categoría 2. Auschwitz II es un campo de exterminio, que es Auschwitz-Birkenau. Y Auschwitz III, Smonowitz, era una enorme fábrica que es donde estuvo Primo Levi. Auschwitz era el compendio gigantesco de todo el sistema concentracionario nazi, porque a Auschwitz había un campo de concentración, un campo de exterminio y a la vez un sistema de explotación económica de toda esta explotación laboral. Entonces, pues, quería puntualizar, ¿no?, de las cosas que has comentado. Sí, no, bueno, pues sí, sobre el hilo, ¿no?, de la memoria, ¿no?, aunque ya has dicho algunas cosillas al final de tu intervención, eso, decidir en cuáles son los aspectos más filosóficos o ideológicos en torno al tema de la memoria, ¿no?, la importancia de la memoria. Bueno, yo te he dicho también los nazis porque me parecía también que querían dejar, pero bueno, yo me refería sobre todo a la importancia de la memoria de los luchadores antifascistas. Sí, bueno, yo quería incidir en varias cosas, ¿no? Primero, bueno, Adorno, ¿no?, que es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, lanzó un nuevo imperativo categórico, ¿no?, recordando a Kant. Dice que Auschwitz jamás se vuelva a repetir. Ese imperativo categórico, como lo formuló Adorno, tiene que ser la base de cualquier ética y de cualquier política que tengamos en una cultura democrática. Hay que hacer lo imposible para no dar ni un paso en la dirección que dio lugar a Auschwitz.
esa cultura de la memoria, de esa resistencia, es una cultura de una resistencia moral, y yo creo que es que no solamente hay que incorporarla, como he dicho antes, ¿no?, a la propia definición de democracia, porque no hay democracia sin memoria, y también a la formación moral de nuestros jóvenes y de nuestros alumnos. Es sumamente importante que inculcarle que la memoria es fundamental para tener una ciudadanía democrática. ¿Una pregunta más? Bueno, yo quería saber si España, como Estado, como nación, ha asumido de alguna forma su responsabilidad con la suerte de tantos miles de españoles. Porque claro, los nazis fueron los agricultores, pero la responsabilidad moral es del régimen español, del Estado español, franquista, en este caso. Sí, bueno. Quiero declararlo a apátridas, de alguna forma, ¿no? Sí. No asumió que eran españoles, que por lo tanto la responsabilidad del Estado español. Bueno, sobre... Y en concreto me gustaría saber tu opinión sobre Ramón Serrano Suñer. Bueno, por partes. El Rodríguez Zapatero estuvo en el 2005 en la celebración de la liberación del campo. Bueno, tú le preguntas lo de la Amical y no te cuentas que aquello fue una negociación, vamos, ríete tú de cualquier negociación, porque ellos tienen allí muy en gala su bandera republicana. Ellos tuvieron que negociar para que pusieran la bandera española, la bandera constitucional, y el primero que dio ese primer paso de reconocimiento fue Rodríguez Zapatero. También hizo una ley de memoria histórica que ya sabemos las cuestiones que plantea. El año pasado, por ejemplo, estuvo la ministra de la que era entonces la ministra de Justicia, y bueno, tú le preguntas a ellos y ellos se sienten bastante desamparados, la verdad. Y falta en los planes didácticos, falta en la escuela, falta incluso en la ciudadanía, y un impulso de este tipo de memoria. Yo creo que esto es una asignatura pendiente que tenemos que echar a andar. Y podemos quejarnos que si los políticos tal, pero yo creo que esto es un asunto de la ciudadanía. Yo creo que las asociaciones de memorialistas, asociaciones que proponen la memoria, yo creo que esto es un asunto debe ser una demanda de la sociedad, una exigencia de la sociedad, y yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, y Serrano Suñer, no sé, muy bien. Serrano Suñer, él tuvo, solamente comentar esta entrevista con Himmler, fue en septiembre del 40, con Himmler y con Heydrich, al máximo nivel. Después Himmler le devolvió la visita a Madrid, y Himmler estuvo en varias ocasiones, estuvo en Madrid, y no puedo decir mucho más, ¿no? Un personaje pues que me remito a las consecuencias de sus acciones. No hay ningún documento que establezca su responsabilidad. No. Sí se sabe que fue un punto de inflexión. Efectivamente. De los españoles. Efectivamente, lo que se sabe es, bueno, lo que se sabe por el historiador que he dicho antes, ¿no?, Benito Bermejo, ¿no?, que es una eminencia. Lo que ha estudiado es que ese punto de inflexión corresponde a esa reunión, y que a partir de esa reunión cambia la consideración. Ese cambio cuando hablamos de los nazis es una matanza administrativa, es una matanza burocrática. Para los nazis la burocracia lo es todo. Cambiar de consideración administrativa es lo que genera todo estas víctimas españolas en estos campos. Si se me permite un apunte, cuando Hitler visita España, es recibido en la Castellana Madrid y luego en el Escorial por una centuria de Falange que le presta homenaje. Quien comanda esa centuria de Falange es Paz Varela, que hoy tiene una calle todavía.
¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizado esta... Sí, yo le puedo hacer una pregunta. Venga. Mire, yo sé que me salgo un poco del tema, pero digamos, la matanza de los judíos, el holocausto, en Europa, por ley, está prohibido debatir si fueron 6 millones, fueron 8, fueron 3 o fueron 2. ¿Vos tenés alguna, disculpame usted, tenés alguna idea con respecto a por qué han puesto esa ley que el que se presta a debatir públicamente si han sido 6 millones, menos o más, va a la cárcel? ¿A qué se debe eso? Bueno, hay cosas que son debates de historiadores. El debate de historiadores, eso nunca se puede prohibir, ¿no? El debate de científicos. Pero lo que sí está penado en muchos sitios son los delitos de odio. Los delitos de odio, el hacer apología del nazismo, hacer apología de alguna de sus símbolos. Eso es cultura democrática. Eso es respetar la memoria de las víctimas. Eso es claramente distinguir planteamientos antidemocráticos. Y yo creo que eso es una cosa que hemos tardado mucho en Europa, y yo creo que forma parte ya del ADN de nuestras democracias, y creo que está bien que así sea. Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra participación.